En la W. Laura lo sabe. Laura, ¿qué es lo que usted sabe? Pues, Julio, seguimos con el rifirrafe entre el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el abogado Alex Bernot. Y es que recordemos que un tribunal tumbó la absolución a favor de Bernot y lo condenó por el escándalo de Hyundai, y hace 2 semanas conocimos la dura carta escrita por el abogado en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez, y por eso a esta hora saludamos a Alex Bernot. Doctor Bernot, bienvenido a la W Radio, y quería preguntarle primero por esta absolución que se cae. ¿Cómo toma usted esta noticia? Laura, buenos días, Julio, buenos días. Todos los de la mesa de trabajo. Bueno, pues yo me sorprendí con el fallo del tribunal, pero en opinión nuestra es un fallo contraevidente, es decir, fallan con argumentaciones, no hay una prueba nueva, y en opinión nuestra que los 2 testimonios que son la base de la condena quedaron completamente eliminados durante el juicio. El primero, el de Luis David Durán, porque pues él fue el que llevó miles de millones para corrupción, para asegurar un resultado de las medidas cautelares que presentó Néstor Humberto Martínez. Y segundo, el testimonio de su primo, que tuvo que reconocer que el primero jamás le dijo que yo le había ofrecido un soborno. Entonces, este fallo es con argumentaciones, y la jurisprudencia de la Corte dice que no se puede condenar a una persona con argumentaciones, sino con pruebas. Por eso, impugnamos la decisión y el fallo quedó suspendido, incluida la orden de captura, hasta que la Corte Suprema de Justicia revise ese fallo de segunda instancia. Doctor Alex, pero explíquenos algo a quienes no manejamos, usted es un reconocido abogado, estos temas de procedimiento en derecho. Usted tenía una declaración en su contra, es decir, del doctor Durán. El doctor Durán, que es abogado, era el abogado del presidente de Hyundai, dice, es que el doctor Bernot me hizo un ofrecimiento. Y ahí arranca su problema, ahí viene entonces usted a demostrar que eso no fue cierto. En algún momento se mostró alguna prueba de que eso no era cierto, y ahora en esta etapa el doctor Durán volvió a reiterar que era cierto con alguna otra prueba nueva. Julio, está muy bien hecha la pregunta. Precisamente él dijo que yo lo había sobornado por escrito, y ese escrito jamás apareció porque nunca existió. Y segundo, yo no tengo que probar que yo soy inocente. Ellos tienen que probar que yo cometí un delito, y no tienen ninguna prueba, ni ese documento que habla él, ni un video, ni testigos, ni nada parecido. Entonces, esto es la justicia al revés, porque ahora soy yo el que tiene que probar que yo soy inocente. No, señor, la fiscalía debería probar que yo cometí un delito y nunca lo logró. Por eso es que la juez de primera instancia me absuelve en un caso llevado a la minucia, con testimonios, declaraciones, todo tipo de pruebas. Sí, en la carta que usted envía a los medios de comunicación, en la que anuncia la impugnación, también se va en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez y dice que él debería ser investigado no solo por el caso Hyundai, sino también por el caso Odebrecht. ¿Tiene usted alguna prueba que incrimine al exfiscal para llevar ante la justicia? 100%, tengo pruebas. La primera que tengo es un fallo de Naciones Unidas que dice que mi detención arbitraria hecha por él, hecha por su fiscalía, fue abusiva e ilegal, ¿sí? Y esa decisión de Naciones Unidas, así hayan dicho en el anterior gobierno que no es vinculante y es obligatoria, sí lo es. Segundo, él sale y da una declaración pública diciendo que tiene evidencia de la manipulación del reparto. Y luego nosotros pudimos saber que la prueba del CTI era completamente contraria a lo que él decía. Es decir, estaba mintiendo y era el fiscal general. ¿Y por qué mentía? Porque había sido el abogado de Carlos Matos y lo que pretendía con esa declaración era quitarse de encima el proceso, pero no podía porque estaba metido hasta el cogote. Tenemos más pruebas. Tenemos pruebas de que los dictámenes del CTI que vinieron después fueron fabricados. Es decir, ellos los que manipulan el disco duro del sistema de búsquedas de la justicia, y son ellos, la fiscalía,
la que modifica esos archivos. También tenemos esas pruebas y tenemos muchas pruebas más, no solo en este proceso de Hyundai, sino también en el caso de Odebrecht. Sí, el exfiscal Martínez anunció también que lo había denunciado usted por injuria y calumnia. ¿En qué va este caso? Es que mires, para que él me pudiera denunciar por injuria y calumnia, tendría yo que estar diciendo alguna mentira. Y lo que estoy diciendo son las verdades. ¿Cuáles? Que a él nunca lo investigaron por el caso Hyundai. ¿Cómo es posible que si él pide las medidas cautelares y logra que se las decreten, y una de las jueces que le decreta eso es amiga de él, ¿por qué no lo investigan a él? ¿Por qué no investigan su oficina? ¿Por qué no investigan a su hijo, que estuvo metido en todas las etapas del proceso? Porque era el fiscal general. Entonces él no me puede denunciar a mí por calumnia o por injuria por esto. Yo lo que estoy diciendo es que lo tienen que investigar a él en el caso de Hyundai y lo tienen que investigar en el caso de Odebrecht, donde durante más de 10 años intervino como abogado, como ministro, como fiscal general. ¿O acaso al país se le olvidó la muerte de Jorge Enrique Pizano y cómo ese director de medicina legal fue destituido y terminó trabajando en la oficina de él? Todo eso es lo que hay que investigar. Gracias a Dios se está investigando en los Estados Unidos. Es Alex Bernot, entonces entra en pausa hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia. Pero venga, Julio, no, déjeme meter la cucharada para preguntarle un tema al doctor Bernot que tiene que ver con su esposa, con la doctora Laura Guillén, porque se ha hablado mucho de ese nombre como posible embajadora de Colombia en París. De hecho, se había señalado que ya estaba en trámite el beneplácito ante el gobierno francés. Doctor Bernot, ¿esa situación cambia por cuenta de su nueva situación jurídica? Pues yo creo que no cambia por una razón. Primero, porque yo no estoy condenado. Esa decisión del tribunal quedó suspendida porque yo tengo derecho a que la Corte Suprema de Justicia revise que yo fui absuelto y ahora el tribunal, en mi opinión, sin pruebas me condena. Y segundo, porque a la que nombran o postulan como embajadora es a ella y no a mí, caso en el cual, en mi opinión, tampoco afectaría, pero bueno, los temas míos son míos y los temas de mi señora son de mi señora. Doctor Bernot, gracias, mucha suerte con su caso, ha sido usted muy amable. Julio, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre atento a la convocatoria de ustedes. Un abrazo y muchas gracias.